Bienvenidos a los primeros 10 de GN del año 2024. Antes que nada, felicitaros el año. Espero que tengáis un 2024 fabuloso y que podamos todos luchar por los sueños que tenemos y, lógicamente, poder alcanzar algunos. Espero que sea un año feliz para todos. Yo creo que va a ser así. Bueno, sin más preámbulo, deciros que durante estos 10 minutos yo quiero hablaros de un tema a raíz de una estancia en vacaciones, estas vacaciones de Navidad, con un amigo mío. Resulta que yo tengo un amigo que tiene audífonos a medida. Y bueno, pues hemos estado de vacaciones, nos hemos ido a bucear y me contaba que está teniendo muchos problemas porque se le han generado hongos en el conducto. Y bueno, pues tiene problemas ya no solo por la infección que se le ha generado, sino porque le impide también utilizar unos audífonos que necesita porque sin ellos no escucha. Y esto me ha llamado mucho la atención porque también me puse después, cuando vine de vacaciones, a mirar el índice de devoluciones de los audífonos que tenemos, sobre todo los audífonos a medida, y es muy elevado el índice de devoluciones por motivos de que los usuarios no se sienten cómodos, sobre todo por el efecto de oclusión. Entonces, es fundamental recordar la necesidad de mantener el conducto auditivo ventilado, es decir, poner audífonos con ventilación. Es verdad que muchas veces la gente, vuestros clientes, os piden audífonos a medida, pero recordad que no siempre se puede poner audífonos a medida, va a depender de las necesidades de cada persona y de la acústica que necesitemos generar en el conducto y también de ciertos parámetros a tener en cuenta. Y bueno, pues se me ocurrió dedicar 10 minutos a ver la importancia de una ventilación en los audífonos. ¿Por qué es necesario un venting? Yo siempre os digo, es mejor poner un venting que siempre que después, si no lo necesitamos, podamos quitarlo, podamos cerrarlo, incluso con una gotita de Loctite, pero siempre pedirlo, porque si no se pide y luego lo necesitamos, ya no se puede abrir, hay que generar una carcasa nueva. Entonces, ¿por qué es necesario un venting? Primero, el venting es una ventilación, pues lógicamente para ventilar el oído. Pacientes, personas con infecciones, con supuración, con acumulación de mucosidad, con necesidad de mantener el conducto abierto para que se ventile, por ejemplo, si han tenido otitis. Ventilación grande, nunca un audífono a medida con venting pequeño. Sin embargo, personas que no tienen estos problemas, pues se puede poner una ventilación pequeña y optar por audífonos a medida, con ventilaciones pequeñitas. Tened siempre en cuenta que el conducto hay que dejarlo ventilado para que no se caliente y genere humedad dentro, que pueda generar también estas, no patologías, pero sí infecciones por generación de hongos, como ha tenido mi amigo. Segunda necesidad de ventilación, pues la entrada natural de sonido. Sabéis que cuando ponemos un audífono ponemos un tapón en el oído, pero hay personas que algunas frecuencias las oyen bien. Dejemos pasar esas frecuencias de forma natural y no tener que amplificarlas de una forma artificial. Cuanto más natural sea el sonido que llega al conducto, más natural va a ser la audición de esa persona. Por tanto, personas con alguna frecuencia bien conservada, generalmente suelen ser los graves, pues ventilación grande. Personas que tienen pérdida auditiva en todas las frecuencias por encima de 40 decibelios, ventilación pequeña, ¿de acuerdo? Eso es clave. Pero también sabéis que la ventilación es una herramienta fantástica para jugar con la acústica. Personas que tengan poca pérdida en graves, dejemos una ventilación grande por dos motivos. Primero, para que esos graves entren de forma natural, ya que los oyen bien. Pero segundo, sabéis que la resonancia de las frecuencias graves es mucho mayor que las frecuencias agudas. Resuenan en el conducto auditivo y necesitan un escape. Por eso, cuando las personas tengan poca pérdida en graves, de 0 a 40 decibelios HL, dejemos un venting grande para que puedan escapar. Igual que en los altavoces, pues siempre se dejan agujeros para que en la caja de resonancia los graves escapen y no distorsionen a los agudos. Las guitarras, los violines, todos esos instrumentos donde tienen cajas de resonancia,
tienen agujeros para que los graves puedan escapar porque resuenan mucho e interfieren en las frecuencias agudas. Sabéis que los subwoofer son cajas de resonancia donde solo se gestionan los graves y los medios y los agudos se gestionan con altavoces más pequeños, distintos, con cajas de resonancia muy chiquititas. Sin embargo, si las personas no tienen mucha pérdida en, o sea, tienen, perdón, mucha pérdida en graves superior a 40 decibelios, pues puede ponerse una ventilación pequeña. ¿Que las personas tienen molestias por ruidos? Por supuesto, tenéis reductores de ruido, sistemas direccionales, pero generalmente los ruidos suelen ser también frecuencias graves. Abramos la ventilación. Pero claro, una ventilación muy grande puede hacer que el audífono se acople, porque si el sonido se sale, vuelve a entrar por el micrófono, se vuelve a amplificar y se acopla. Entonces, problemas de pitidos que no pueden ser solventados con los sistemas antifibra digitales, ventilación más pequeña. O sea, se puede jugar con la acústica. Está claro que ventilaciones más grandes o más pequeñas modifican la acústica de los audífonos. Veis, por ejemplo, que la respuesta de señal de un oído totalmente ocluido con un tapón, ¿vale? Pongamos que tuviéramos esta respuesta y en función vamos abriendo el conducto con un venting de 1 milímetro, pues empezamos a quitar esa oclusión, a bajar esa oclusión. Venting de 2 milímetros baja un poco más la oclusión. Conductos abiertos se libera totalmente la oclusión. Esto son datos realmente que no son nuevos, están estudiados desde hace muchos años y vosotros lo sabéis. Por ejemplo, si ponemos un audífono con un molde y le decimos a la persona di, i, que son vocales con pronunciación grave, toda esa voz se transmite por la cabeza al conducto auditivo y como son graves resuenan y necesitan escape. Pues fijaos qué distinta es la respuesta de señal con un venting de 0,8 milímetros en un CIC, donde tenemos una respuesta en graves muy alta, con una oclusión, por tanto, muy importante, porque esos graves no escapan. Con un retroauricular y un venting en el molde de 1,5 milímetros baja mucho la respuesta en graves y con un audífono libre de oclusión, una adaptación abierta, la respuesta en graves prácticamente desaparece. Es decir, liberamos oclusión. No necesitamos bajar graves con el programa de adaptación. No es una cuestión de modificar la ganancia, sino de liberar oclusión. ¿Por qué es muy importante la oclusión? Porque cuando ponemos un audífono, sobre todo un molde de un retroauricular o un micromolde en un RIE o un audífono intracanal, estamos poniendo un tapón y estamos evitando que toda la resonancia que se genera en el conducto escape y, por supuesto, que otras frecuencias del exterior que el usuario ya escucha entren de forma natural. Y esta oclusión generalmente se percibe cuando en graves tenemos menos de 40 decibelios. ¿De acuerdo? Claro, una adaptación con un audífono a medida genera mucha resonancia, mucha oclusión. Una adaptación con un audífono con una oliva totalmente abierta libera totalmente esa oclusión. Entre una opción y otra, por supuesto, tenéis diferentes alternativas con diferentes ventilaciones. Donde entra principalmente el problema es en los audífonos a medida. Los audífonos a medida es algo que muchas personas quieren, pero no siempre es posible porque necesitamos una ventilación grande en muchas ocasiones, sobre todo si los graves están bien conservados. Esta ventilación es tanto más efectiva, por supuesto, cuanto más grande es el diámetro del venting. Pero no siempre se puede hacer un diámetro del venting grande porque no tenemos espacio en el conducto. Cuando no tengáis la opción de un venting grande, pero lo necesitéis, podéis optar también por ventilaciones en escalón. ¿Por qué? Porque ventilaciones en escalón se recorta un 30% de la longitud de ese venting. Sabéis que el venting es un tubo que genera una resistencia al paso del sonido. El paso del sonido es realmente movimiento de moléculas de aire dentro de ese tubo, ¿vale? Así se transmite la presión sonora. Entonces, ese tubo generará menos oclusión, es decir, la ventilación será más efectiva cuanto más diámetro tenga, lógicamente, pero también cuanto más corto sea, puesto que la masa de resistencia será menor. Entonces, si no tenéis opción de un venting muy ancho, cabe la opción de un venting más corto. El efecto sería muy similar, lo que llamamos un venting en escalón. Y bueno, terminando ya, un minutito me queda, deciros que
yo le pregunté a mi amigo qué le habían dicho en el médico, porque había ido al médico dado que le había generado hongos. Y como nosotros también buceamos, pues es muy típico en las personas que bucean utilizar alcohol boricado. Alcohol boricado lo podéis encontrar en farmacias al 3% de concentración, es alcohol del 70% rebajado con agua y con un porcentaje de ácido bórico que tiene varias ventajas, varios beneficios. Por un lado es antiséptico. Entonces, para esas personas que pueden tener problemas de otitis o, en el caso de mi amigo, generación de hongos, pues el alcohol boricado, digamos que al ser antiséptico y también antibacteriano, pues puede favorecer que no se generen ese tipo de infecciones. Y por otro lado, al ser también la base ser alcohol, el alcohol sabéis que libera, digamos, genera puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, si tenemos restos de agua en el oído, esto viene muy bien, por ejemplo, en verano, a las personas que utilizan audífonos, o en el caso de mi amigo, que es buzo, pues también. Si se queda agua en el conducto auditivo, el alcohol lo que hace es que se une al agua y la evapora. De alguna manera, evitamos que se genere mucha humedad en el conducto, sobre todo en esas personas que utilizan audífonos poco ventilados. Si vais a utilizar alcohol boricado o recomendarlo a vuestros pacientes, tened también cuidado porque no se recomienda con mujeres embarazadas. Siempre tendría la persona que preguntar a su médico en el ambulatorio, en el centro de salud, si para sus características puede utilizarlo. Realmente se puede utilizar casi en todas las personas, ¿no? Con moderación. Pero bueno, es una herramienta que podéis tener en los centros auditivos para estas personas que tienen poca ventilación para liberar esa humedad que se genera en el conducto auditivo. Y bueno, pues sin más, hemos superado ya estos 10 minutos. Espero que os haya sido interesante. Deciros que es importante, la ventilación siempre es mejor. Poner ventilación, que en el caso de luego tener que cerrarla es posible, pero sin embargo, si no ponemos venting y luego lo necesitamos, sobre todo en moldes y audífonos a medida, tendríamos que generar una carcasa nueva. Por tanto, siempre pedid un venting, que para cerrarlo siempre hay tiempo. ¿De acuerdo? Sin más, pues me despido de vosotros en este primer día de GN del año. Espero que os haya sido interesante y espero veros el siguiente día de GN, el 10 de febrero. Y bueno, pues desearos un mes extraordinario y que tengáis un año fabuloso. Seguro que va a ser así. Vengas, hasta luego. Antes de terminar, me pregunta Mame, si se hace un venting pequeño, ¿hay posibilidad de hacerlo luego más grande? Se puede hacer más grande siempre y cuando tengamos espacio en la carcasa tal y como se ha construido. Pero como siempre tendemos a hacer las carcasas lo más pequeña posible, ahora las carcasas son muy finas y si se hace muy pequeña, pues luego es más complicado abrir un venting más grande. Entonces es mejor siempre pedir un venting más grande, que para cerrarlo siempre hay tiempo, que pedir un venting muy pequeño o sin él, que luego para abrirlo puede haber problemas porque hay que generar una carcasa un poco más voluminosa. Y bueno, sin más, ahora sí, me despido de vosotros. Que tengáis un extraordinario día, mes, año y vida. Chao.